Muy buenas tardes, buenas noches ya. Qué bueno que están ahí al pendientes de la clase de hoy de Teología 4. Estamos en estudio bíblico, martes en punto de las 7 de la tarde. Estamos llevando el estudio bíblico y estamos en la materia, clase o módulo de lo que es Teología 4. Y estamos llevando estas dos ya segunda semana con respecto a angelología, la doctrina llamada angelología. Hemos estado hablando de los ángeles, ¿sí? Y hoy en esta tarde toca el turno para hablar lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, lo que está escrito acerca de los ángeles caídos. Haciendo, como siempre, pues esta introducción, en donde les comento que ya sabemos, ya conocemos que los ángeles o seres espirituales conocidos como mensajeros al servicio de Dios, precisamente ese es su nombre, ¿no? Ángeles. Y una vez más reitero, Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador y Señor de todos nosotros, de todo lo creado, incluyendo los ángeles. Pero no olvidemos también esto. Dios ordena. Los ángeles de Dios están al servicio de Dios para los propósitos únicos y exclusivos de Dios. Si Él desea a través de sus ángeles proteger a sus hijos, a su pueblo, Él lo va a decidir, pero ningún ser humano debe de correr el riesgo de estar invocando, por llamarle así, a los ángeles, porque los que se van acuérdese, si usted invoca ángeles, los ángeles de Dios no van a manifestarse o no van a accionar, porque los ángeles de Dios esperan las órdenes de Dios. ¿Quiénes son los que se van a manifestar? Bueno, pues los ángeles caídos, precisamente. Ahora, ahí está la pregunta, ahí entramos en la pregunta, que es el tema de hoy, porque pues puede haber escepticismo con respecto a esto. Ya sabemos que sí, en verdad hay un mundo espiritual, aunque en el mundo espiritual pues también está el charlatán, pero hay otros que no son charlatanes. Viven en la cuestión de lo oculto, lo extraño, lo separado de Dios. Pero la pregunta, insisto, aquí está: ¿existirán los ángeles caídos? ¿Existirán los ángeles caídos? Esa es la pregunta. Y la respuesta definitivamente es sí. Sí. La propia palabra de Dios en su palabra precisamente toma el tema, enseña y pone al descubierto todo lo relacionado con los ángeles caídos. De acuerdo a lo que Dios mismo menciona en su palabra, los ángeles caídos son los demonios, ¿sí? O sea, tengamos cuidado, por eso le digo. Y estos, pues, operan al servicio de quien provocó una rebelión en el cielo contra Dios. Estamos hablando del enemigo, de Satanás, del adversario de Dios, el diablo. La próxima semana dedicaremos una clase también, los 45 minutos de clase, 40-45 minutos de clase para desenmascarar a Satanás y sus maquinaciones y no caer en el engaño. O sea, hoy vamos a hablar de los ángeles caídos, la próxima semana hablaremos del enemigo de Dios. Ángeles caídos o demonios. ¿Cómo se le llaman a estos personajes espirituales? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Es importante que en todos los temas de la fe tengamos que ir a lo que dice nuestro Señor, dejó escrito acerca de este tema. Y vamos a irnos a Apocalipsis 12, versículos del 1 al 9. Apocalipsis 12, capítulo 12, versículos del 1 al 9. Dice lo siguiente: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo,
y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Para no hacer interpretaciones privadas, personales, desvirtuadas, es necesario aclarar ciertos puntos con respecto a este pasaje bíblico o a esta referencia bíblica que acabamos de leer. Esa primera aclaración es la mujer, sí que menciona aquí, representa al pueblo fiel de Dios que ha esperado el Mesías. ¿Okay? Eso es. Otra vez, la mujer representa al pueblo fiel de Dios que ha esperado al Mesías. La corona de 12 estrellas sobre su cabeza representa a las 12 tribus de Israel. Más de eso ya es solamente fantasía. Más de eso, interpretaciones de otras cosas, ya es solamente, pues, inventos o apreciaciones o tergiversaciones de que se quiere hacer de la palabra de Dios. Vámonos ahora a la parte del versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Diablo en griego, Satanás en hebreo, el cual engaña al mundo entero, y este fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Okay? ¿Estamos escuchando? Pongamos atención. Entonces fue arrojado a la tierra y también sus ángeles fueron arrojados con él. Más adelante vamos a leer que en una cita bíblica que fue con la tercera parte de los ángeles creados por Dios. Ahora, explicamos ahora quién es el dragón escarlata. Como dice la misma palabra de Dios en su contexto inmediato, pues es Satanás. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 7 coronas, que representan su poder y reino sobre todo el mundo, ¿sí? Y tiene autoridad sobre todo el mundo. Acuérdense que el mismo Señor Jesucristo se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo con su maldad. Ahora, pero gobierna a este mundo y a aquellos que desean voluntariamente, pues, apartarse de Dios e involucrarse en las cosas del mundo y vivir en este mundo, en donde de aquí quieren obtener todo. Y se acabó el mundo y se acabaron ellos con el mundo. Entonces, por lo general, esta es una interpretación que concluyen o que están de acuerdo los comentaristas. Se consideran las estrellas que cayeron a la tierra con él, con Satanás, como los ángeles que cayeron y que se convirtieron en sus demonios. De acuerdo con también la interpretación hebrea, una tercera parte de todos los ángeles del cielo cayeron con Satanás. Y su lugar de operación, ¿a dónde los envió Dios? ¿A dónde los expulsó? A la tierra. Y su lugar de operación son las regiones celestes y la tierra también. Sin embargo, Dios ya dictó la sentencia para Satanás y sus demonios o ángeles caídos. Todos sabemos que el destino de estos seres, pues, es el infierno. Y acuérdense que ya hemos enseñado de esto. Mucha gente piensa que el infierno va a ser gobernado por Satanás y sus demonios. No, Satanás y los demonios están destinados para arder en el infierno, ¿sí? Dios es el soberano de todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Y Él es el que es el que ha destinado al castigo a todos aquellos que preferirían ir y aprovechar, vamos a decir, ir y aplicar más bien, pues, la maldad, ¿no? Vivir en la maldad. Pero consideremos que así como arrastró, así lo dice la Escritura, a la tercera parte de los ángeles, también su intención es arrastrar al ser humano. Y de acuerdo a estadísticas, iglesia, de acuerdo a estadísticas en cuanto a creyentes verdaderos, pues ahí no será solamente la tercera parte de la gente en este mundo. Esa es la realidad. Quizás se invierta, ¿no? Será la tercera parte la que se salve.
Aunque este comentario lo hago con la intención de que se comparte el Evangelio, con la intención de que si usted está escuchando esta enseñanza y no es aún creyente, no ha entregado su corazón a Cristo, pues reconsidere sus caminos y no sea parte de los engañados, como en el principio, en la primera rebelión, que Satanás arrastró a la tercera parte de los ángeles. Entonces, esta sentencia ya está previamente establecida y el mundo conoce que hay un infierno y un cielo. Sin embargo, pues vive engañada en la filosofía del universalismo. ¿Cuál es la filosofía del universalismo? Esta filosofía dice, las personas que creen en esta filosofía o deciden por conveniencia creer en esta filosofía, es que Dios es tan bueno que va a salvar a toda la humanidad. O sea, ese es el universalismo. Nadie va a ser condenado, nadie va a ir al infierno. Dios va a salvar a todos. O también viven en la esperanza de purgar sus penas precisamente en un lugar que no sé a quién se le ocurrió, bueno, sí sé, pero pues investíguelo usted, pues el clásico purgatorio, ¿no? Fíjese, pues y esta es parte de la estrategia del enemigo, traer confusión, dar falsas esperanzas, para que entonces al final de los tiempos, pues se den cuenta que vivieron en un engaño, vivieron engañados. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Escuche bien, y parece ser que es una palabra dura, pero no es una palabra sensata, es una palabra prudente, es una palabra, sí, de totalmente justicia de Dios. Según de Pedro 2:4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, pues habla también pues que cómo no va a perdonar a aquellos que no se arrepintieron también y que permanecieron pues actuando en la maldad. Ahora, mucha gente sigue teniendo conflicto con esto y yo lo voy a aclarar ahorita porque es necesario que yo lo aclare porque mucha gente tiene conflicto con esto. O sea, Dios es malo porque va a condenar a las personas. Y yo les digo, que ¿usted piensa que una autoridad que aplica la ley es mala? Si la ley ya está establecida, no, simplemente se va a aplicar la ley. O le voy a poner un ejemplo más. Imagínese que usted tiene una guardería y administra una guardería y tiene ahí 35 niños y de repente viene y solicita trabajo a esa guardería un violador. ¿Usted lo va a meter ahí? Pues claro que no. Entonces, ¿es malo usted por no dejarlo entrar ahí? Pues claro que no, esa es la realidad. No va a permitir que entre, ¿sí?, la agresión, entre pues lo incorrecto, lo malo, lo que no debe de ser, a un lugar donde solamente hay santidad, porque los niños son de Dios, ¿verdad? Esa es la realidad. Si en ese sentido Dios no va a permitir que entre la maldad a un lugar donde Dios destinó, que es su presencia, a que estén aquellos creyentes verdaderos genuinos, que nacimos de nuevo, que entregamos nuestro corazón a Cristo y queremos permanecer en esa voluntad de Dios. Esa es la realidad. Bueno, espero que lo hayamos entendido y que Dios no es malo. Sería malo si permitiera que la maldad, una vez más, ya en su presencia, se infiltrara otra vez. Mire, entonces, las personas que deciden voluntariamente y que no pueden alegar desconocimiento de que es que yo no sé qué es malo. Ahorita en este tiempo ya no sabemos qué es malo, qué es bueno, qué es correcto, qué es incorrecto. Entonces, ¿para qué te escondes para hacerlo malo? Porque pues, ahí está, ¿no? Si te escondes es porque realmente es incorrecto y la gente sí lo sabe. Pero, pues puede alegar ignorancia, como pues muchos están acostumbrados, pero ante Dios no se puede alegar ignorancia. Dios conoce los corazones. Entonces, todos aquellos que decidieron vivir separados de Dios, al igual que Satanás, jamás tendrán la oportunidad de ser perdonados, y el lago de fuego fue precisamente preparado para él y sus demonios y todos aquellos que voluntariamente desean apartarse de la integridad de Dios. Judas 6, vamos a ir a Judas 6, solamente es Judas 6 porque más es un solo capítulo, versículo 6, dice lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo para todos los demás, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ese es lo que Dios ha dispuesto en sus reglas perfectas. Algunos comentaristas dicen que este pasaje de Judas 6 tiene relación, se vincula con el pasaje de Génesis 6.1, que era la fornicación de los ángeles. Algunos comentaristas vinculan estos dos pasajes. Hay que estudiar un poquito más a fondo. Ahora vamos a pasar al punto de la naturaleza de los demonios. La naturaleza de los demonios. Y esto nos ayuda a hacer precisamente la aplicación también para Génesis 6.1. La naturaleza de los demonios. Primero que nada vamos a hablar de su origen. De acuerdo a Génesis 1.1, aunque no habla también que creó literalmente ahí los ángeles, como vemos que en Génesis 1.1 dice Dios, habla de toda una creación, Dios creó todo, ¿sí? O sea, ahí es donde conocemos el contexto de la Biblia. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador de todas las cosas. Todo lo que vemos y todo lo que no vemos, Dios lo creó. Entonces, Dios creó a los ángeles. ¿Dios creó ángeles caídos? No. ¿Dios creó a Satanás caído? No. ¿A ese Luzbel o ángel de luz caído? No. Dios creó todo, pero ellos decidieron rebelarse contra Dios. Bueno, principalmente el enemigo de Dios, que hoy se conoce como adversario, y engañó con ellos, junto con él, pues a la tercera parte de los ángeles. Y para ellos ya no hay salvación. No hay salvación. ¿Salvación por qué? Porque ya están en el ambiente espiritual, caído, ¿sí? Ahora, ese es su origen. Su manifestación, o sea, ¿sí se manifiestan los ángeles caídos? Sí, por eso le digo, tenga cuidado. Si usted es un afecto a las cuestiones espirituales de contrariedad y confusión, pues tenga cuidado, porque ya le dije, si usted clama ángeles y de repente se manifiesta algo, no son los ángeles de Dios, porque no está clamando a Dios, está clamando a todos los rebeldes, y los rebeldes, pues Dios lo va a permitir, porque Dios permite todo. Pero aprendamos y no caigamos en ese supuesto. En Marcos 5, 1 al 13, usted lo lee, habla del endemoniado gadareno, en donde nos habla muchas cosas al respecto acerca de los ángeles caídos, y donde le dice, pues, que le dio permiso Dios que toda esa legión que tenía de ángeles caídos este personaje, pues fueran al hato de cerdos, ¿no? Y se precipitaron y fueron a un desfiladero. Los cerdos. Fíjese bien, aquí habla de que precisamente, ¿cómo te llamas? Legión, ¿verdad? Porque somos muchos. Entonces ahí se manifiestan los enemigos de Dios, los ángeles caídos, el mismo enemigo, ¿sí? Satanás. Entonces sí, como le digo, sí tienen manifestaciones, y más precisamente pues con los que les gustan las cuestiones espiritualoides, ¿no? Acuérdense que el enemigo no tiene parte ni suerte en un hijo de Dios. Esos que cada semana, que se dicen cristianos, y cada semana se forman o van al frente y pasan al frente para que le saquen 7 o 8 demonios, están confundidos, ¿sí? O es algo aprendido, o sea, solamente estamos solamente hay 3 sopas ahí, ¿no? O es algo aprendido y ya están acostumbrados ahí para ser sensacionalistas, o son ignorantes, ¿sí? O, pues, o sea, definitivamente no son nacidos de Dios. Esa es la realidad, ¿sí? Esa es la realidad. Y todo esto se usa para crear miedo en las personas que no conocen la palabra de Dios. Ya están cada fin de semana que le sacan un demonio y otro demonio y 5 demonios. Y ahora sí que, o sea, da risa de indignación, ¿no? Porque imagínense cada semana, hoy ¿cuántos demonios te sacaron? No, pues 7. Ay, a ver, ¿cuántos será la próxima semana? El enemigo no tiene parte ni suerte en los hijos de Dios, iglesia, por favor.
Nosotros no pertenecemos a ese reino, nosotros pertenecemos al reino de Dios. Al reino de Dios. Y Dios está, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es la seguridad de un cristiano. Todos aquellos que dicen, vi esto, vi aquello, tengan cuidado, porque pues, mejor entreguen su corazón total a la plenitud de Cristo y creámosle a Dios y no caigamos en el engaño del enemigo. ¿Okay? Entonces, si se manifiestan, principalmente, como le digo, fuera de la voluntad de Dios. Todos aquellos que viven fuera de la voluntad de Dios, en todos aquellos que viven fuera de la voluntad de Dios y que andan buscando cosas espiritualoides, ¿no? Y abren puertas, cuidado. Acuérdense que ya enseñamos que uno de los factores por los cuales la gente abre puertas es cuando va y consulta a divinos, cuando va y consulta, pues que le lean el café, el horóscopo, cosas, cuestiones místicas. Y también, iglesia, tengan cuidado cuando le dan más credibilidad a los fetiches, esto es, a los amuletos, que a Dios. ¿Sí? Tengamos cuidado. Bien, creo que en su manifestación quedó claro todo esto. Vamos a hablar ahora acerca de cuáles son los propósitos de los demonios o las actividades de los demonios. Bien. Número 1, o inciso A, es poner tropiezo al creyente. Poner tropiezo, el engaño, el engaño. Pero, pues si nosotros sabemos la verdad, acuérdense, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El enemigo solamente va a querer engañar, no puede hacer nada con el creyente, ¿sí? Pero por medio del engaño puede poner tropiezo. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que dice, en el mundo, pues. Espiritual. Pero acuérdense, solamente tratando de engañar, como lo hizo con el Señor Jesucristo en la tentación, ¿no? Como lo hizo el Señor Jesucristo, intentó, pero pues el Señor Jesucristo, pues obviamente no iba a caer, así como usted y yo no debemos de caer. ¿Okay? Siempre eso es importante que hagamos y reaccionemos como nuestro Señor Jesucristo reaccionó. ¿Cómo? Con la palabra, ¿sí? Bien. Inciso B, otro propósito de los ángeles caídos, alejar de la fe al creyente. Pero en 1 Timoteo 4:1 dice lo siguiente, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu aquí, si usted pone atención y observa, es con E mayúscula. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo dice claramente que en los posteros días, en los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar quiere decir abandonar el camino. Una persona que nunca entró al camino no se le puede llamar apostatar, porque nunca estuvo en el camino. ¿A quién se le llama que apostató de la fe? A alguien que sí estuvo en el camino, que sí era y que se alejó. Bueno, esa es la palabra apostatar. Investigue la palabra apostatar, por favor. Y en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, las doctrinas de demonios obviamente son doctrinas engañadoras, son doctrinas que están contrarias a la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Y espíritus engañadores se refiere a personas pues que por la ignorancia, por el desconocimiento y con mala intención también, con maldad, pues siembran confusión, siembran engaño. Leamos la Escritura, iglesia, leamos la Escritura. Inciso C, los ángeles caídos se quieren levantar como ídolos, se quieren levantar como íconos, se quieren levantar como, pues, alguien que desea que le adoren, como el enemigo, ¿no? Acuérdense lo que le dijo al Señor Jesucristo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces tengamos cuidado, conozcamos esto, ¿no? Apocalipsis 9:20 dice lo siguiente, Apocalipsis 9:20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ¿sí? O sea, acuérdense que Dios de repente trae juicio. De hecho, iglesia, estos tiempos que estamos viviendo, en donde el común denominador pues es que muchas personas están enfermando y muchas personas también están falleciendo, pues es un recordatorio de Dios que no somos eternos en este mundo, que necesitamos arreglar cuentas con Dios, que necesitamos entregar nuestro corazón a Dios. Y es lo que dice, en aquellos tiempos usó plagas, hoy enfermedades permiten, ¿no? Pero dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos.
ni dejaron de adorar a los demonios, ni dejaron de adorar las imágenes de oro, ni dejaron de adorar las imágenes de plata, de bronce, de piedra, de madera, de barro, ¿sí? Las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación para con Dios, ni de sus hurtos. Eso es lo que dice. O sea, aquella persona que dice, oh, no, pues gracias a Dios por el médico, o no dicen gracias a Dios por el médico, o nombran a Dios, ¿no? Pero no vamos a dar cuenta que no es a Dios el Dios verdadero, creador del cielo y la tierra, y que se manifiesta a través de su palabra. Gracias a Dios, pues ya me sané, ¿verdad? Voy a ir a darle gracias a San Juan Cosalá, a San Juan de allá, ¿no? De Milagrero, o a qué sé yo, tantos nombres que pues se inventan, ¿no? Porque pues hay necesidad a lo mejor de poner alcancías, ¿no? Para que recopilen dinero. Pero, iglesia, todos los seres humanos, como usted y como yo, que nos antecedieron, pues ya murieron, ya fueron generaciones pasadas que murieron y se fueron, y van a estar en el lugar destinado de acuerdo a si creyeron o no creyeron en Dios, si decidieron creer en Dios o rechazar a Dios. Pero ya no regresan acá. De tal forma que si una persona ora y da gracias a una estatua, como dice aquí, a una imagen de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, ¿sí? Y hoy muy común de barro también. Y se manifiesta algo, iglesia, pues es del enemigo, es del enemigo, es ángel caído, ¿okay? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Dios estipuló, ninguna persona puede venir de donde está, ¿sí?, al lugar de los vivos. O sea, los muertos no pueden regresar. Y si alguien dice, no, pero es que yo vi ángel caído, por favor, comprenda eso, que no le engañen, que no le mientan, ¿sí? Esa es la realidad. No caigamos en el engaño. Bueno, también los ángeles caídos tienen el propósito de causar aflicciones físicas, Dice Mateo 9, 32, 33. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. O sea, aquí en este caso le quitó, lo hizo mudo, le quitó el habla. Y lo dice el versículo 33. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto tal cosa semejante en Israel. ¿Quién fue el que expulsó esta, vamos a decir, esta condición de este ser humano que estaba, pues que tenía un espíritu maligno? Pues el Señor Jesucristo. Pero fíjese bien, si viene Jesucristo a este hombre que estaba mudo, porque estaba endemoniado, y viene Jesucristo y en su misericordia lo libera de esa opresión, lo libera de esa situación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues agradecer a Dios, agradecer al Señor Jesucristo, que le liberó, que le restauró, que le rescató. Pero no, la gente de repente va, no, voy a darle gracias a San Pillín, ¿no? Bueno, qué tristeza, ¿verdad? Pero pues lo único que están haciendo es, pues, entregar su fe a lo que no es de Dios, Pero ese es un propósito del enemigo, ¿no? De los demonios, de los ángeles caídos, causar aflicciones físicas. Si alguien de su familia, si alguna persona pudiera tener alguna aflicción física, puede ser una enfermedad natural, o si andaba en cosas ocultas, porque pues así es la gente, pues puede ser una enfermedad espiritual. Pero tanto una como otra, Dios es la solución por medio de Cristo. Cristo es nuestro Salvador, nuestro Sanador, el Todopoderoso, y quita todo lo que Él desea quitar. Esa es su voluntad, ¿okay? Fíjese bien, si se causa la enfermedad, en este caso del mudo, el mudo se le salió el demonio y regresó el habla. Pero si solamente se le hubiera salido el demonio, fuera expulsado el demonio, obviamente no era cristiano, no era creyente, por eso, quién sabe qué estaba practicando. Entonces, si viene expulsado el demonio, pero no le quita lo mudo, pues eso fue voluntad de Dios. Entonces, si una persona está enferma y por cuestiones espirituales, y Dios le sana, pues le puede sanar espiritualmente, pero no físicamente.
Pero lo importante y lo más valioso para un verdadero creyente es sanar espiritualmente. Esa es la realidad. Bien, aunque si en su añadidura Dios tiene misericordia y nos sana también físicamente, pues gloria a Dios. Ahora, algo que mucha gente no entiende y no comprende es que los ángeles caídos y hasta el mismo Satanás puede ser usado por Dios. ¿Sí? Dios los puede usar para sus propósitos siempre. Y todos los propósitos de Dios son para bien. ¿Okay? Que la gente no los comprenda, o no los aproveche, pues ya es responsabilidad de cada quien. Pero todo lo que Dios hace es para bien. Puede ser usado para bien. Entonces, Él permite que los ángeles caídos y el mismo Satanás actúen. ¿Sí? 1 Samuel 16:14. Escuche bien. 1 Samuel 16:14. Y solamente como comentario, pues también lea el libro de Job. ¿Sí? Y ponga atención. Ya tenemos una predicación de Job de un sábado. Por ahí váyase a la serie de personajes bíblicos. Escuche la predicación del personaje bíblico Job para que comprendamos eso también. Solamente lo menciono así. Pero aquí en 1 Samuel 16:14, fíjese lo que le aconteció ahora aquí en este caso a Saúl, antes al rey Saúl. 1 Samuel 16:14, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Estamos escuchando? Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu con E minúscula, malo de parte de Jehová, te atormenta. O sea, Dios le dio permiso pues para que reconsiderara sus caminos. Sin embargo, Saúl no quiso reconsiderar sus caminos. ¿Okay? Consideremos lo siguiente, iglesia, y con esto prácticamente estamos terminando. Consideremos lo siguiente. También el reino espiritual de las tinieblas tiene su jerarquización, como lo podemos ver en Efesios 6:12. O sea, el enemigo tiene organizados también a sus espíritus caídos. Ya lo leímos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces así se clasifica. Sin embargo, si seguimos leyendo el capítulo 6, ¿sí?, de Efesios, pues viene ahora la armadura de Dios, o sea, la protección de Dios. Si seguimos leyendo, nos habla de una armadura espiritual para resistir las acechanzas del enemigo. Y esa armadura espiritual, si ponemos atención en Efesios 6, Dios nos la explica a través del apóstol Pablo para que podamos entender con nuestros ojos físicos y podamos ver así o imaginarnos con nuestros ojos físicos cómo si nos mantenemos en la fe, leemos su palabra, oramos, ¿sí?, y caminamos en el camino correcto, pues cómo estamos sellados y guardados con una armadura que Dios nos da. O sea, permanecemos bajo la cobertura de Dios. De tal forma que aunque un verdadero creyente va a tener dardos de fuego del maligno, o sea, le van a ser lanzados dardos del fuego del maligno, usted lea Efesios 6, serán totalmente aniquilados, serán totalmente neutralizados por la armadura. Acuérdense, el enemigo siempre va a tentar, el enemigo siempre va a atacar con engaños, el enemigo siempre va a querer afectar. Sin embargo, pues solo quedará en eso si estamos fortalecidos en Dios. Si el corazón de un creyente está ocupado total y absolutamente, protegido total y absolutamente y sellado total y absolutamente por el Espíritu Santo, nada va a penetrar, así de sencillito. Pero es importante enfatizar que esta es la condición de un nacido de nuevo, ¿sí?, que en donde viven la pasión de obedecer a Dios, de buscar de Dios, de conocer de Dios y de vivir bajo la cobertura de Dios, obedeciéndole. Esta no es la condición, un incrédulo o un simpatizante nada más. ¿Qué es un simpatizante? Pues alguien que le gusta a lo mejor escuchar alabanzas. Sí, me gusta escuchar. Como una vez me encontré una persona, oye, ¿es cristiano? ¿Estás escuchando? No, me gustan las alabanzas, pero yo no soy cristiano. Ah, bueno, está bien. Qué bueno que la aclaras, ¿no? Ya te escuchó también Dios. Bueno, esa persona no tiene la armadura de Dios. Entonces está totalmente vulnerable al engaño y al ataque del enemigo. Así es de que es lo mismo simpatizante que un
incrédulo. Bien. Un incrédulo, como le digo, está a merced de los demonios. Tanto que solo, fíjese, veamos su accionar. Un incrédulo es, ahora sí que es carne de cañón para los demonios. Porque se sabe lo que es maldad, sin embargo practica la maldad. Se hace las cosas a escondidas. De repente, pues a escondidas, tiene cosas ocultas de su cónyuge, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesidad hay de que usted tenga su celular y no le dé la clave a su cónyuge? ¿Qué esconde? Bueno, ya estamos pecando, iglesia. Bueno, si se es creyente, ¿no? Se está pecando, ¿por qué? Porque pues ya no son uno entonces, no son uno con su cónyuge. Tenemos que obedecer a Dios, ¿no? Y no solamente decir, no, sí creo en Dios. Lo importante es creer y obedecer, vivir y buscar, conocer la voluntad de Dios para permanecer en la voluntad de Dios. Acuérdense de lo que dice y no seamos engañados por el enemigo, porque lo que dice Santiago 2:19 pues nos aclara muy así, muy, ahora sí que completamente. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero pues no obedecen. Entonces tengamos cuidado. Acuérdense que un factor elemental de creer en Dios es obedecerle a Dios. Así es de que una condición de un nacido de nuevo se caracteriza por desear obedecer a Dios, por obedecer a Dios. De alguien que dice que cree, y que sí, Dios, no, yo, no, sí, amén, aleluya, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. Pero no sabe ni le interesa conocer nada de Dios, pues no es de Dios, o sea, no nos engañemos. Y ellos están a merced de los ángeles. Ellos caídos, ellos están a merced de los ángeles caídos. El ambiente de los ángeles caídos es una realidad, iglesia, e influencia al mundo entero que está bajo el maligno. No olvidemos que los hijos de Dios, usted y yo, pertenecemos al reino de Dios. El reino del maligno no tiene parte ni suerte en los hijos de Dios. Para finalizar, solamente voy a leer unas citas bíblicas en donde habla precisamente de la manifestación de los ángeles caídos, pero la acción de Jesucristo y de los hijos de Dios. Lucas 10:17-20. Lucas 10:17-20 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No porque fuimos y nosotros, la verdad, con nuestra voluntad y con nuestra valentía y por decisión propia fuimos a hacer ahí. No. En tu nombre, porque tú nos enviaste. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Armadura de Dios. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan. O sea, ¿qué tiene que ver? No, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Eso es lo verdaderamente trascendental. Mateo 10:1, dice lo siguiente: entonces, llamando a sus 12 discípulos, dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Marcos 16:17-18, pero acuérdense, siempre bajo la autoridad de Jesús. Y no es para andar buscando las manifestaciones, sino en el caso de que surjan, en el nombre de Cristo Jesús, siempre accionar y creerle. Marcos 16:17-18, Marcos capítulo 16, versículos 17-18, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y escorpiones, y si ven cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si es voluntad de Dios, así se hará, ¿verdad? Pero principalmente lo importante es que sanen espiritualmente. Ahora, todo esto que el Señor Jesucristo encomendó y que de repente algún creyente se va a ver en la necesidad de accionar en fe cuando pues pueda manifestarse algo. Bueno, hay que actuar con toda responsabilidad y siempre sujetos a Dios. Les comento y tengo que reiterarles que todo esto se deberá realizar en obediencia y a cobertura del Señor, ¿sí? Así como el ejemplo de los ángeles fieles a Dios. Ellos reciben órdenes y hacen. Nosotros también, como hijos de Dios, recibimos órdenes de Dios y tenemos que hacer. Dios nos instruye y tenemos que accionar. Se presenta la situación que no se busca,
tenemos que accionar con autoridad de Dios. Nunca actuando, escuche bien, nunca actuando por voluntad propia, como precisamente los ángeles caídos, o andar buscando también el protagonismo. Seguramente a estos que accionan así, el Señor Dios los avergonzará por imprudentes e insensatos. Siempre, iglesia, debemos accionar en el orden de Dios, como accionan los ángeles fieles a Dios, siempre bajo autoridad, recibiendo las órdenes de Dios, y no se mandan a sí mismos, ¿sí? Cuidado entonces y protejamos siempre nuestras vidas obedeciendo lo estipulado por Dios. Hoy terminamos pues con este tema de los ángeles caídos. Espero que haya sido de grande edificación y que también haya traído seguridad a cada uno de sus corazones, porque de eso se trata, ¿no? De edificar la iglesia con la palabra de Dios, con un tema que no podemos evitar, porque es un tema que toca Dios en su palabra. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque el hacer tu voluntad nos ha agradado. En tu ley meditamos de día y de noche. Y sabemos que todos los temas que tú manejas, Padre, debemos tomarlos con responsabilidad, con toda diligencia, siempre, mi Dios, bajo tu cobertura, porque son instrucciones que tú nos das para accionar siempre, Padre, de la manera correcta. En el nombre de Cristo Jesús, bendice, Padre, a cada familia que desea aprender de ti y vivir en la obediencia que tú has establecido para edificación, Padre, de nuestro ser. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, bendito. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo.